Hola, soy María José Solé y escogí el libro Chasing the Scream tras el grito del británico Johann Hari, y lo primero que nos dice es que todo lo que sabemos sobre las drogas y la adicción y esta guerra está mal. Entonces, en la primera parte del libro como que da una vuelta a dónde inició todo esto, y fue en Estados Unidos en la prohibición de 1914, donde Harry Anslinger fue su principal promotor, como que ya ilegalizó todas las drogas, y se justificó en que todos los inmigrantes que estaban llegando a Estados Unidos, la gran población de negros, los chinos y los mexicanos las traían. Entonces era como una manera como de detenerlos, y en esto concuerda con el libro El Narco, que fue el pasado que leí. Más que de un beneficio para la población en general y reducir este peligro que las drogas según esto presentaban, ya que Harry aseguraba de que las drogas daban psicosis y generaban violencia entre estas personas. Pero la verdad es que muchas personas de clase media y blanca las consumían y no pasaba nada. El segundo capítulo habla sobre Billie Holiday, que fue como la primera víctima de Harry, y era una negra, y es bastante simbólico, era una negra cantante de jazz, y fue tanto como que el acoso y de la cárcel a las calles y de la calle para conseguir dinero y cantar y prostituirse, que terminó muriendo muy joven en una carrera que pudiera haber tenido muchísimo más éxito y vivir mucho más. Había doctores que se impusieron contra Harry, como el doctor Henry Stannis Williams, que tenía muchos estudios, y en verdad los doctores recomendaban las drogas, heroína, y se recetaban a sus pacientes adictos y no adictos para ciertas enfermedades, y se seguía para mantenerlos estables y que no recayeran ni nada. Entonces Harry lo que hace es como que prohibirlos, y todo este mercado y toda esta droga pues sube muchísimo de precio y empieza a desencadenar otras cosas. Aunque había demasiados doctores que mostraban con pruebas que la prohibición era una idea equivocada, pues a Harry no le importó, y, y más como digo, para la población era una forma de controlar como a estas minorías. También en el capítulo 4 nos hablan de Arnold Rothstein, que definió como lo que es ser narcotraficante ahora, y es en base a la violencia y al temor que tienen que expresar los narcotraficantes para proteger su territorio, ya que el gobierno pues legalmente no lo puede hacer. Entonces esto lo vemos súper marcado en México con todos los carteles que hacían en cierto periodo los cárteles para demostrar toda la violencia que hacían. Entonces era que yo pasé de otro nivel, yo hice esto y así. Entonces como que sí marcan poder. Pero esto está súper mal, porque ya se vuelve en un momento innecesaria la violencia, porque ya no solamente es para marcar respeto con otros carteles, sino que se la muestran a la población y se vuelve de cierta manera como un ideal para algunas personas. Entonces creo que ya afecta a más personas, y no solamente es proteger el territorio, sino como que hacerse conocer como algo bueno disfrazado, que es malo en verdad. Y a la segunda parte nos trae como que más a la actualidad, y empieza como estos mismos tres personajes, como la policía, el adicto y como que alguien que los defiende en lo actual. El chino es como Arnold Rothstein, un narcotraficante, pero lo interesante aquí es que es un gángster de Nueva York, pero él no tiene como que otra opción más que convertirse en eso, porque eso es supervivencia, y creo que recuerda muchísimo a la población de México, porque todas estas masas y toda la pobreza que hay no les dejan otra opción a niños que quieren progresar y salir adelante, o a personas, y donde la violencia es a veces el único camino, o el narcotráfico. Entonces, pues esto es muy triste porque no tenemos opción más que hacerlo, y es como algo impuesto por las drogas. También nos hablan de la otra parte de la policía con el capítulo 6, con la agente Late, que era una mujer policía que estaba tenía una gran vocación por detener todo esto e ir contra las drogas, hasta que su esposo, que también era policía, murió en un enfrentado contra personas que estaban involucradas. Entonces en ese momento ella dice que se da cuenta que todo esto como que está mal, y empieza como que a ver cada enfrentamiento como una guerra de fantasmas, en donde ella traía todos los fantasmas de cargados de compañeros que habían muerto en batalla y en pro de parar las guerras, y los adictos por su lado o narcotraficantes también tenían cargando todo el peso de hacer justicia y de coraje y rencor y dolor de personas asesinadas y muertas. Entonces esto se volvía como una bandera roja de sangre, en donde ya no era humano contra humano, sino yo lo veía más como títeres, o sea, ya desconceptualizaban a la persona y veían como que todo lo de atrás
Y esto es triste porque pues a veces no saben cómo están actuando y como en México, o sea, los niños que empiezan de sicarios muy chicos no saben la medida del daño que están haciendo otras personas o asesinan a las personas no porque quieran, sino porque están impuestos y ni siquiera saben por qué, entonces se vuelven como títeres. Es muy interesante que en el capítulo 7 de esta segunda parte hay solo una página de y es sobre Zetas, que son todas las personas que se mueren y que no están involucradas con el narcotráfico, que también está súper presente en México, que son todos los dañados que no estamos relacionados, pero hemos sufrido de una u otra manera los altercados, y en el capítulo lo presentan como una niña que estaba jugando y llegan y le disparan en una bala perdida. Entonces creo que ahí es cuando nos comenzamos como que a dar cuenta a qué medida ha llegado la situación y todo lo que debemos de hacer como que para frenarla, porque ya está involucrando a demasiadas personas. En la tercera parte también siguen mencionando a México, se llama Ángeles, y la primera narración es sobre una adicta en la que pierde su dignidad totalmente en Estados Unidos, y nos habla también mucho de cómo se visualiza a los adictos, que se les retrae y se tratan más como criminales, como personas que tienen un problema de salud. También nos hablan de El Ángel de la Ciudad Juárez, y que eran personas que, o sea, que están en contra de eso y que lo siguen expresamente, como un chavo que era el ángel, que como que sembraba paz y como esperanza y no le importaba ser matado porque estaba luchando por sus ideales. También está el famoso caso conocido de Marisela, una mujer que buscó a su hija por muchos años después de que fue asesinada por su esposo o novio Z, y lo triste de esta situación y de marcar, y que aunque no tiene tanta relación con el narcotráfico, es que pasan impunes personas y ya sobrepasan la ley, ya no hay justicia, sino que es otro mundo. A la cuarta parte ya hablan como que de dónde surge toda esta guerra, y pues esta guerra es principalmente contra la oferta, todos los narcotraficantes y los adictos, pero creo que se debería de como que manejar de otra forma, ya que si no es tanto la oferta, sino la demanda que hace posible la oferta. Y porque está la oferta, este capítulo nos habla de eso y comienza hablando de dónde viene eso, no solamente de la época de la prohibición, sino mucho antes, y se supone que los humanos tenemos como esta cierta tendencia a experimentar situaciones diferentes y querernos salir de así, y no solo los humanos, sino como muchos animales. Hay una cosa muy, muy marcada y muy interesante de la guerra de Vietnam. En esa zona hay como que unas plantas donde los animales la pueden comer y como que les causa un efecto parecido al opio. Entonces los búfalos, con búfalos o búfalos, con toda la guerra que se estaba viviendo ahí y todo, resentían el dolor e iban a consumirlo. Y eso se ha notado en otros animales, como los elefantes que comen fruta eh, pues en otro estado fermentada para desviar la conciencia. Entonces es algo como que viene desde atrás y no es tanto como que solo lo que te da químicamente, sino psicológicamente. O sea, es más el efecto de las drogas lo buscamos más por evitar el dolor que por situaciones químicas. Eh, y para demostrar esto, el 90% de las personas que consumen drogas no son adictas, solo es este 10 las que se hacen adictas, y lo que tienen en común este 10 es que son personas que han vivido una infancia muy fuerte con traumas o que tienen una fuerte inadaptación social que no los permite conectar con el ambiente donde viven. Para demostrar como que todo esto y conceptualizarlo más, hubo dos grandes como investigaciones en el siglo XX que lo demuestran. La primera es Rat Park por Bruce Alexander, un científico en 1970, que puso a una ratita en medio y le dio la opción de beber agua normal y agua con heroína. La ratita se iba con el agua de heroína hasta que se murió. Entonces Bruce Alexander se da cuenta de algo. Bueno, sí, puede ser químico, pero la ratita está sola, no tiene nada más que hacer que beber esa agua con heroína para divertirse. Entonces le diseñó otro ambiente, mete ratas, puede tener sexo, puede tener comida, y le siguen presentando las dos opciones, agua con heroína y agua normal, y se va por la normal y deja de consumir la heroína. Entonces esto es algo muy marcado donde es más el ambiente y lo que te motiva a quedarte presente consciente en el presente, que desviarte tu conciencia. Otro experimento como relacionado es el de Vietnam, en donde pues fue un experimento accidental, donde todos los
toda la Fuerza Armada estadounidense estaba en otro país luchando y todo, y el 95% de los soldados consumían heroína. Al volver, todos están preocupados de que van a volver por los junkies, pero al año solo 5% de todos esos soldados seguía consumiéndola. Entonces esto nos habla totalmente de algo que no tiene más que ver con la química, tiene que ver con la conexión y el dolor que sentimos internamente. La quinta parte, paz, ya nos habla como de qué soluciones, qué podemos hacer respecto a esto. La primera se inició con Bod, era un judío que tenía tendencias suicidas y se muda a Vancouver y nota toda la situación de los adictos que hay ahí, toda la gran tasa de mortalidad que hay entre ellos y de sobredosis. Entonces comienza a meter como que se haga legal y hace unas clínicas donde ellos se pueden inyectar con jeringas sencillas y con supervisión y con heroína pura y otras drogas para que no se den esa sobredosis, porque el ambiente general donde desarrollan los adictos, que es muy apartado de la sociedad y que están restringidos y oprimidos, obliga a esconderse y nadie se da cuenta cuando están pasando una sobredosis y hay mucho contagio de VIH y por lo tanto mortalidad. Entonces fue tan grande que el alcalde de Vancouver llegó y pues como que impulsó esto a tal grado que dijo que prefirió hacer eso a continuar con su carrera política. En Inglaterra se vivió algo parecido, pero Estados Unidos como que metió las manos y pues ya no. Y también nos hablan de Ruth de Suiza, la primera presidenta en Suiza femenina que hizo toda una reforma de leyes conforme la droga y al trato de adictos, en donde se despenalizó y se puso a los adictos como en un tratamiento de poder como que restabilizarlos. Esto me pareció súper interesante, investigué un poquito más y hay un artículo en Forbes donde como que nos dice como que las cuatro pilares de esta reforma de Ruth y fue como que quitar la represión de de toda la sociedad que tenían los adictos, de considerarlos como malas personas y no como humanos reales que tienen un problema de salud y mental o sentimental, el tratamiento para que pudieran seguir como que viendo el futuro y reconectarlos con la sociedad y pudieran trabajar y formar relaciones, que es muy importante, ya que a veces muchos de los detenidos por las drogas ya les carga como un antecedente penal y por eso ya no estudian y ya no trabajan y como que no se pueden reconectar a la sociedad de nuevo y pues los aíslas y los dejas aún más expuestos a todas esas cosas. También la prevención de que todos sepan desde jóvenes todo lo que es las drogas y lo que conlleva consumirlas con datos verídicos y también la reducción de los daños, que es lo que se hace en las clínicas, que no haya sobredosis ni que se inyecten cosas que a veces no es heroína y que los traficantes ponen otras sustancias que son las que hacen daño, más que la heroína u otras sustancias, son la mezcla, lo que los afecta. Entonces el cuidar todas esas cosas reduce la tasa de mortalidad, cuida a los adictos y no se les deja morir solos. También otra política muy marcada fue la de Portugal, donde también se despenalizó en 2001 las drogas. Entonces en lugar de llevarlos a la cárcel, se les llevaba a clínicas de tratamiento a los adictos si tenían más de droga para 10 días. Entonces esto es súper interesante y se podría ver como que estas son cosas nuevas, pero ya pasaron 15 años desde el experimento de Portugal y pues ya sabemos los resultados. En primera, pues no se redujo ni se aumentó el consumo. Estuvo variando sustancialmente, pero no al punto de que pudieras hacer un veredicto de que fue mejor o peor para el nuevo consumo de drogas, lo cual es como que un contraargumento al argumento de la prohibición, donde nos dice que al legalizar las drogas todos empezarían a consumir, el consumo se expandiría, pero no, pues no sucedió así. Lo que sí sucedió es que se redujeron todos los daños que eran colaterales a esto, o sea, todas las muertes, la tasa de mortalidad se redujo muchísimo, así como la del contagio de VIH. Aparte de que los adictos se podían restablecer a la sociedad y dejaban de consumir paulatinamente, eso es súper importante, porque se les da una salida, no siguen en ese ciclo vicioso que tanto afecta a las personas. También nos habla de cómo podríamos llegar a estas dos cosas, a esta legalización. En Estados Unidos se vivió de dos formas. De una era como alegar que la marihuana, en un inicio para legalizarla,
era mejor que el alcohol, porque el alcohol lleva con algunas situaciones violencias y como que a pérdida de conciencia donde manejan y hay demasiados accidentes, y por ese lado se ganó en California, y por otro en Washington era como los contras de la prohibición, que es como todo lo que decíamos, que trae la guerra y la violencia y todo el desperdicio de recursos que invierte el gobierno y que en verdad pues no se aprovechan porque el consumo no se reduce y al meter a la cárcel a narcotraficantes lo único que pasa es que sucede más guerra para ver ahora quién tiene el control. Entonces pues ya nos encontramos como que ahora qué deberíamos de hacer y es muy importante como que ver el plano completo de que el consumo nunca se va a parar y debe de enfrentarse al adicto sin embargo sin avergonzarle sin avergonzarle sino verlo como humano, como una persona real que está teniendo un problema, no algo que no está totalmente consciente, sino de que es un dolor interno que lo hace hacer las cosas. Entonces, pues en México, transportándolo aquí, siento que más de que el consumo que tenemos en México es toda la oferta que damos a otros países y no es la misma educación que tiene Portugal o Suiza, pero podríamos empezar con algo y podríamos dejar de retraer a todos los adictos y despenalizarlos de cierta manera porque hay demasiadas personas que están en la cárcel que en verdad a veces no tienen nada de culpables y los narcotraficantes están afuera. Entonces creo que quitar a como que todas las personas que están ahí sería muy importante. Aparte de que al legalizar, por ejemplo, solo la marihuana, toda esa producción que tenemos interna en México se podría exportar legalmente a otros países donde es legal, no precisamente Estados Unidos. Y y de ahí conseguir muchísimos recursos que no solamente podrían ayudar a la rehabilitación de los adictos y a su inclusión a la sociedad, sino a la economía. Creo que México ahorita tiene, o sea, es una gran fuerte de recursos que se ve perdida y manejada por los narcotraficantes en lugar de que la dirección a esos recursos se le dé el gobierno y o sea, es una gran fuerte de pérdidas, no tan grande como para Estados Unidos como para lo que es en México. Además de todas las más de 60,000 muertes que ha causado el narcotráfico en los últimos años y que ha diezmado en la moral de los mexicanos. Por último, creo que es importante mencionar que todas estas adicciones que se hablaron no solamente son hacia drogas, sino a materiales o a otras cosas en las que estamos ahorita muy expuestos por todo este impulso a esa sociedad hiperindividualista, en donde promueven que seamos solo nosotros, no vernos como sociedad. Y esto creo que afecta muchísimo también en el mundo de las drogas y en lo que está viviendo ahorita México, que cada quien vive y ve su beneficio, no pensamos en la comunidad en general y creo que una inversión en valores y en ponernos en los pies de otras personas y tratar a todos como humanos sería mucho más benéfico que reprimir y alejar a las personas. Entonces, pues lo primero es como que ver a todos como humanos y ver el interés de las masas en general, más que los intereses y bienestar de los narcotraficantes o solo de algunas personas. Gracias.